Oramos a Dios por este día glorioso que Dios nos permite compartir su palabra, compartir su espíritu, su gracia, su verdad. Damos gracias sinceramente a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana gloriosa por tu amor, por tu espíritu. Gracias, Señor, por lo que haces y aún por lo que harás. Papito, en el nombre de Jesús, declaramos atado todo hombre fuerte y aún todo súbdito. Padre, en el nombre de Jesús invocamos tu nombre y declaramos que tus ángeles acampan alrededor de los que temen a tu nombre. Guardamos, Señor, de nuestras personas, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Padre, guardamos de nuestros hogares, de cada barrio, de cada ciudad. Padre, donde están tus hijos y claman a ti, escrito está: me invocarás y yo te responderé. Padre, muchas gracias te doy por todo lo que vas a hacer, Señor, en el continuo vivir, en el diario vivir, Señor, de cada persona. Padre, te invocamos, te adoramos y honramos tu nombre y declaramos retirada, Señor, de todo enemigo. Declaramos, Señor, que hay bonanza en los hogares. Declaramos, Señor, que hay bonanza en las ciudades. Hay bonanzas en los niños, Señor. Hay bonanza porque tu espíritu, Señor, es lo que nos ha separado. Tu espíritu, Señor, es lo que ha traído sobre nosotros el ser guardados por el espíritu de tu palabra. Muchas gracias te damos, oh Dios. Nos bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, buen día a los que nos saludé y muchas gracias a cada uno por conectarse. Vamos a tomar la palabra que teníamos la semana pasada de Isaías 61. Libro de Isaías, capítulo 61. Bien, qué bueno que se siguen conectando aún, así que una bendición. Bueno, dice Isaías capítulo 61, el versículo 1, dice Isaías 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, está sobre mí. Yo quiero hacer énfasis en esto porque todo el mundo habla del Espíritu del Señor, que el Espíritu me dijo, que el Espíritu me llevó, que el Espíritu Santo me habló, que el Espíritu del Señor me dijo que hiciera tal cosa, que diga tal cosa, que me mueva en tal cosa. Sí, porque el Espíritu del Señor me movió a... Y la gente usa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como cosa natural, como decir, bueno, el agua me sacia la sed. Sí, es verdad, y es lógica, pero el Espíritu Santo no es lógica. Yo creo que, perdón por lo que voy a decir, pero tenemos que dejar de meter al Espíritu Santo en todas las cosas. Aunque el Espíritu Santo debe estar 100% en nosotros y debe manejar el 100% de nuestra vida, de nuestro habla, de nuestra visión, de nuestra audición. El Espíritu Santo debe manejar todas las áreas de nuestra vida, pero hay algo que nosotros necesitamos saber. A ver, el Espíritu Santo, para sentirnos nosotros ungidos, el Espíritu Santo nos va a apartar. El hecho de apartarnos significa de que somos elegidos. Una persona apartada, una persona elegida, es una persona que Dios elige. Bueno, podemos ver testimonios, por ejemplo, en Samuel, podemos ver testimonio en David, podemos ver testimonio en Salomón, podemos ver muchos testimonios en Pablo. Podemos ver testimonio de 12 personas, los discípulos de Jesús, cuando
fueron apartados porque fueron elegidos. Ahora, no es que los demás no tengan el Espíritu del Señor. Habían 120 en el aposento alto, no solo habían 12. Y dice que se habían juntado como 500 en el aposento alto. No eran que solamente habían subido 12 al aposento alto, habían como 500 personas. Se bajaron muchísimo por estar varios días en el aposento alto, pero solo quedaron 120 y 120 fueron los que estuvieron llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay gente que fueron elegidas, nosotros no escuchamos a 10 de entre los que estuvieron en el aposento alto que con denuedo ministraban la palabra del Señor y sanaban y echaban fuera demonios. O sea, no tiene que ver con que por haber estado en el aposento alto, yo puedo haber recibido el Espíritu de Dios, sí, pero necesitamos a veces entender esto. El Espíritu Santo, cuando Dios nos va a elegir a cada uno, significa de que nosotros empezamos a tener una cultura igual a la de Dios. Por ejemplo, David vivía conforme al corazón de Dios. Los voy a llevar, por ejemplo, a libros como, por ejemplo, el Apocalipsis. En el versículo 1, cuando dice que el Espíritu del Señor lo llevó, o el Señor lo llevó en el Espíritu, cuando Él estaba, en el Espíritu del Señor. A ver, lo vamos a buscar primero para leerlo bien. Apocalipsis capítulo 1, si usted me ayuda. ¿Sabe por qué va a ser muy importante ver esto? Porque de pronto todos creemos que somos aptos para distintos tipos de cosas. Y hay gente que es apta. No todo el que va o que está en el Señor es apto para todo. O sea, aunque todos tenemos las capacidades, pero dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora Juan dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí, vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todo linaje, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, yo, Juan, vuestro hermano, o sea, hermano nuestro, copartícipe. Fíjense lo que dice allí, copartícipe. Un día vamos a explicar esa palabra. Vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, y ahí empieza él a contar, a relatar qué estaba haciendo. Estaba, dice, en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo estaba él? Él estaba en el Espíritu. ¿Qué significa? Él no estaba hablando en lengua, no estaba en un culto, estaba en una isla y estaba solo. Dice, pero estaba en el Espíritu. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Estar en el Espíritu significa que estás consciente, significa que estamos constantemente pensando en lo que sucede. Por ejemplo, yo estimo que Juan sería de la tribu de Isaacar. ¿Por qué de la tribu de Isaacar? Porque justamente
eran gente pensantes en los tiempos, eran sabios, eran gente que se les podía confiar el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque justamente ellos estaban muy advertidos a los tiempos. La tribu de Isaacar, ellos eran sabios en los tiempos. Será importante que copie eso, que la tribu de Isaacar eran sabios, eran personas, gracias, que eran muy entendidos en los tiempos. ¿Qué tiene que ver esto de ser entendidos en los tiempos? De que necesitamos ser personas que entendemos la mente de Dios, el corazón de Dios, que necesitamos ser personas que podamos llevar el poder que tiene los tiempos de Dios, las escrituras, a un orden, a un cumplimiento, a una manifestación de Dios. Dice que Juan estaba en el Espíritu del Señor, y dice: yo, Juan, estaba en el Espíritu del Señor, y detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa gran voz estaba detrás de él. Ahí está hablando acerca de la fiesta de trompeta, primero de Tisrei, séptimo mes, primero del séptimo mes. Estaba yo en el Espíritu, o sea, él estaba sabiendo lo que estaba por suceder. Bien, me voy a volver a Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, no tiene que ver, amado, con que estamos hablando todo el tiempo cuando vamos a la pileta, cuando, no sé, nos vamos a bañar al mar, cuando estamos en la casa del vecino, no sé si tomando un mate o mirando un partido, o estamos regando las plantas. Nosotros podemos estar en el Espíritu del Señor, significa de que estamos regando, nos fuimos a bañar, estamos almorzando, pero estamos conscientes, por ejemplo, de los tiempos del Señor, por ejemplo, de lo que Dios tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer Dios en mi ciudad? ¿Qué tiene que hacer Dios a través de los niños, a través de los jóvenes? Cuando hablamos, por ejemplo, de Joel 2:28, que los jóvenes verán visiones, que los ancianos soñarán sueños, que habrá un derramar del Espíritu de Dios sobre los hijos, sobre mis siervos, sobre mi sierva. O sea, cuando Joel está diciendo ciertas cosas, él está viendo un movimiento generacional, que la gente, que hay una generación que lo va a empezar a vivir. Pero cuando las generaciones no están conscientes en el mover que tiene la palabra, la oración, la vigilia, los mandamientos, estar en la presencia de Dios, amado, ahí es donde, cuando no somos conscientes, el Espíritu del Señor se ha apartado de nosotros. Porque mire, es lo mismo cuando una persona no obedece a un mandamiento. Un ejemplo, roba, un ejemplo, miente, se mueve en ciertas áreas que vos decís: wow, si esta persona dice que teme a Dios, pero mirá lo que dice, pero mirá la que se mueve, teme a Dios, pero bueno, es débil en algunas cosas, teme a Dios, pero no puede salir de ciertas irregularidades, pelea con, no sé, con el matrimonio, tiene una boca que maldice y maldice y maldice, y uno dice, uno necesitaría justamente estar o entrar en el Espíritu de Dios. Este tema es importantísimo, no sé si nos va a alcanzar una hora, pero es importante que yo entre en el Espíritu de Dios. ¿Qué hace una persona con la mente de Cristo, con el Espíritu de Dios, con dones, con talentos, con capacidades, con ministerios, con virtud? No sujetando su lengua a la palabra,
no sujetando su mente a lo que está escrito y a lo que debe suceder, a lo que ha de pasar. Dice Isaías que el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, él estaba, aunque estaba profetizando de Jesús, aunque estaba hablando del que vendrá, aunque él estaba hablando del que había de venir pronto, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque porque me ungió Jehová y me ha enviado. Enviar, la palabra es apóstol, enviado, la palabra también es ángeles. La palabra enviado significa gobierno. Entonces, cuando nosotros entendemos de que Dios nos dio a nosotros autoridades como de sacerdotes, como de reyes, sacerdotes, gente que oficia, Dios está seguro de mí, que su Espíritu será lo que me guía. Todo lo llevamos a la oración, todo lo llevamos al ayuno, todo lo llevamos a la palabra, todo lo llevamos a un movimiento del Espíritu de Dios. Pero las personas temen, aprenden a tener miedo, aprenden a tener reacciones humanas, naturales, emocionales en contra de personas. Y Dios dice, no tenías que hacer eso. Tu lucha no es carne, no es sangre, sino es mi espíritu, dice el Señor. O sea, ¿qué significa mi espíritu? No es que tengo que empezar a temblar y a danzar y a tener, por ejemplo, movimientos, no sé si de hablar en lenguas, aunque hablar en lengua tiene varias interpretaciones. Una es hablar las lenguas en el espíritu, otra es personas que predican, otra es personas que se mueven solamente en pensamientos del Señor. Entonces, yo necesito hablar en lengua, yo necesito que el Espíritu del Señor me aparte. ¿Cuándo estoy apartado? Cuando estoy incitado a leer las Escrituras y a saber las Escrituras. Cuando yo no tengo ganas de saber las Escrituras, lamentablemente puedo tener dones, puedo moverme en talentos, puedo moverme en algunas habilidades, no sé, dentro de la iglesia, no sé, dentro de la gente, puedo moverme en algunas habilidades, pero el Espíritu del Señor no me ha ayudado para apartarme. Y no es que Dios no me haya elegido, Dios me eligió, pero yo por no meterme en las Escrituras no me estoy ayudando a apartar para un oficio sacerdotal, para un oficio de gobierno, que es ser reyes y ser sacerdote. Un rey es alguien que legisla, alguien que gobierna, alguien que conoce de las leyes divina, santas del reino de Dios, que conoce la mente de Cristo, conoce la mente de Dios, conoce los tiempos de Dios, y como David vivía, él dice que vivía conforme al corazón de Dios. ¿Qué es vivir conforme al corazón de Dios? Es conocer las Escrituras. Vivir conforme al corazón de Dios es vivir de acuerdo a las Escrituras. Yo pregunto, ayer hablaba con alguien que se unió a mi pensamiento urgentemente cuando comentó algo, no sé, creo que era acerca de las primicias, y se unió mi pensamiento urgente en eso. ¿Por qué, Daniel, se unió tu pensamiento? Y porque uno hace ciertas prácticas. Uno ya está metido juntando ciertas prácticas. La pregunta es, ¿tú estás en el Espíritu del Señor? ¿Cómo estar en el Espíritu del Señor? Yo no sé si me estoy explicando lo que estoy tratando de llevar. ¿Estás en el Espíritu del Señor? Significa de que has llevado a la oración el tema de tu matrimonio, el tema de tus hijos, has llevado a la oración el tema de tus avances. O oré ayer porque hoy necesitaba ir a pagar la corriente eléctrica. Pero, perdón, ¿no venís orando todo el tiempo para que Dios te sustente en toda área? ¿Es que tengo que orar ayer para hoy poder pagar la corriente? ¿Es que hoy tengo que orar porque ahora amanecí enfermo? ¿O es un continuo orar lo que tiene? Permaneces en el Espíritu del Señor, significa siempre atender a una cultura, significa atender siempre a una costumbre santa. Yo no puedo vivir sin las Escrituras.
Si se aparta el Espíritu del Señor sobre mí, es que yo he olvidado ciertas prácticas. El Espíritu del Señor es lo que a mí me envía, me ha ungido el Señor, y dice que estaba yo en el Espíritu del Señor y claro, estaba en la fiesta. Entonces vino el Espíritu del Señor y oí una gran trompeta detrás de mí, dijo Juan el Triólogo. ¿Y qué es lo que veía él? Él veía o sentía, escuchaba un gran sonido de trompeta. Claro, él estaba en tiempos de fiesta, séptimo mes de calendario bíblico. Séptimo mes es mes de Tisrei, el primero de Tisrei es día de fiesta, es día de trompetas. O sea, días de trompetas significa que está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo espero yo esa venida? ¿Cómo espero yo los resultados? Por orar, 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 orar sin cesar, orar, orar, orar sin cesar. O sea, el día que yo levanto mi voz, yo entiendo de que por orar se abren ciertas puertas. Por orar se abren camino, por orar los cielos comienzan a oír la voz de sus hijos. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene la cultura de la práctica de la oración, de poder comunicarse con Dios en todo aspecto. Tengo la cultura de ir a las Escrituras cada día. Perdón, o porque voy a la iglesia, ahora canto, ahora soy el jefe de intercesión o el líder de intercesión, o soy la persona que ministra a los niños, entonces ahora soy yo la persona elegida. No, me eligió el pastor o me elegí solo o sola, pero no soy la persona que está en el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que está en el Espíritu del Señor? Es el que sabe lo que le tiene que decir en la intercesión o a los niños o lo que tengo que cantar. Una persona que está en el Espíritu del Señor es alguien que se mueve de acuerdo a los tiempos del Señor. ¿Qué es lo que hoy tengo que cantar? ¿Qué es lo que hoy tengo que orar? Tengo mi matrimonio, tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo un barrio, tengo una ciudad. ¿Qué es lo que hoy Dios quiere decir a mi vida, a mi barrio, a mi familia? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo que orar? Entonces, cuando estoy en el Espíritu del Señor, significa que yo tengo el Espíritu del Señor aquí donde yo estoy, donde me muevo. O sea, Dios puede hablar sin problema. ¿Por qué? Porque no va a haber interferencias por mi mente. O sea, la palabra está de continuo en mi mente. Entonces no hay interferencia de una mente caída, una mente natural. No hay interferencia de una mente natural o emocional. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y ahora dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Por qué a predicar? Porque predicar no es simplemente hablar. Predicar es actuar, predicar es hacer, predicar es movernos, predicar es tener una buena acción, predicar es a veces un buen gesto. Predicar es un abrazo a alguien, predicar es alcanzar algo a alguien. Entonces, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿qué significa que el Espíritu está sobre mí? Que el Espíritu de la compasión se mueve, que el Espíritu de la ternura es un continuo mover, que el Espíritu de la ayuda, que el Espíritu de la misericordia es algo común en Cristo Jesús. Bueno, lo vimos en Él. ¿Por qué razón el Espíritu del Señor no está sobre mí? Me he movido en mis instintos. Si alguien me ayuda, entonces yo estoy bien con él, pero no estoy bien con aquel que no me ayuda. Estoy bien con aquel que hace misericordia conmigo, pero el que no me prestó un par de zapatos, ni lo registro. No tiene comunión, no sé si en el Facebook, en Instagram, en un mensajito de texto. Los cristianos no se conectan unos con otros porque el Espíritu del Señor se ha apartado de ellos. Le pasó a Saúl que Dios lo tuvo que sacar como rey porque el Espíritu del Señor no estuvo sobre él, o él se apartó del Espíritu de Dios. Significa de que yo me aparto de hacer misericordia. ¿Cómo pudiera yo no tener misericordia con el que Dios tiene misericordia? ¿Cómo pudiera yo meterme a adorar en lugares donde se necesita la adoración? ¿Cómo pudiera yo? Bueno, es simple.
Es muy simple, es estar en el Espíritu del Señor. Porque cuando yo estoy en el Espíritu del Señor, entonces Él me envía. ¿A qué me va a enviar? Bueno, dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Y quiénes son los abatidos? Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Amado, ¿qué de todo eso la gente hace o cada uno hacemos? Cuando se aparta el Espíritu del Señor de mí, lamentablemente no tengo ciertos gestos que Dios tendría con las personas. Si yo hoy tuviera que ser invitado a una congregación y me dicen, el pastor, él dice que ora, él dice que es un gran intercesor, por favor, pastor, pase aquí adelante, tome un micrófono, cómo nos gustaría escucharlo, no solo por oírlo, sino porque usted es la persona clave. Acá en la iglesia sufrimos esto, acá en esta ciudad sufrimos aquello, y resulta que por no tener la cultura, el Espíritu del Señor se apartó de mí. Mi amado, mi amada, ¿cómo puede ser que en el hogar hayan ciertas dificultades? ¿Por qué en el hogar se viven ciertas interferencias? Porque claro, he orado cuando simplemente tengo una necesidad. Me pongo a adorar cuando simplemente algo sucede. Entonces Saúl dice que Dios le quitó el reino. Amado, esto es muy doloroso. Porque le quitó el reino. ¿Por qué le quitó el reino? Lo tuvo que ungir a David, a alguien que sí iba a andar conforme al corazón de Dios. ¿Qué es andar conforme al corazón de Dios? ¿Qué es andar en el Espíritu del Señor? Es andar conforme a lo que está escrito. ¿Tienes costumbre de orar sin cesar? Tienes la cultura de adorar continuamente, no importa si entras en gozo o no estás en gozo, no importa, pero adoro, porque es mi cultura, es la esencia, es la genética que el reino de los cielos tiene, porque yo me muevo de acuerdo a su pensamiento, tengo la mente de Cristo. Entonces hay gente en las Escrituras que vivía conforme al corazón de Dios y se movía en el Espíritu del Señor. Movernos en el Espíritu significa de que si Jesús hace misericordia, como yo no haría misericordia. Si el Espíritu del Señor ayuda a alguien poniéndole calzado, ¿cómo es que yo no tomaría un calzado de una tienda y lo compraría para alguien que lo necesita? Pero el Espíritu del Señor necesita estar con cada uno de nosotros cuando sabemos, entendemos que el Espíritu del Señor, cuando entendemos que el Espíritu del Señor está sobre mí, entonces yo puedo seguir patrones de sentimiento, patrones del Espíritu. Yo puedo seguir voces de Dios cuando Dios habla y viste que a veces uno le dice a la gente, ¿y qué te dijo el Señor? Porque para hacer lo que haces necesitas siempre que te dijo el Señor. El Señor te envió, el Señor te dijo, el Señor te amonestó. A veces no necesitas que te enteres de la gente que tiene necesidad, no sé si de cambiar su ropa o a veces de ayudar a pagar la corriente. Nadie tiene el incentivo. Amado, mire, hay reglas en el reino de Dios como reyes. Por ejemplo, el rey lo tiene todo porque se asume, en este caso nosotros en la Argentina, el gobierno asume a gobernar por votos de la gente, pero él ahí arriba es dueño y señor de todo.
Él puede tomar parte de las finanzas de ese lugar y llevarlas a cierta provincia, a cierta ciudad, acomodar a alguien, ayudar a alguien, comprarle la casa a alguien, ayudar a los abuelos, no sé, a aumentarles el sueldo para que cada uno se estén mejores, en fin, a ciertas medidas, pero porque ahora está ahí arriba gobernando una nación. Ahora, pongámonos nosotros a gobernar en el reino de Dios. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Recuerde que el reino de Dios significa justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de Dios. Ahora, ¿tú haces justicia con el que Dios quiere hacer justicia o solo haces justicia para ti? Eso es cuando el Espíritu del Señor se aparta de mí. Porque cuando tú haces justicia, por ejemplo, tú sabes que el vecino de la vuelta de tu casa no puede pagar la corriente hoy. Pero ¿cómo es que Dios no te lo dijo si tú estás en el reino? Y si estás en el reino puedes sustentar a mucha gente. Lo que pasa es que nunca me muevo. Siempre tengo que andar por el chusmerío, sabiendo, ay, ¿a quién tiene necesidad? A ver si aquel tiene necesidad, le voy a preguntar. Ay, ¿cómo que los nenes tienen todos los zapatos rotos? Les voy a preguntar si no le alcanza. No tienes que preguntar. Si el Señor te movió a mirar los zapatos que tienen un agujero en el dedo gordo del pie, andá y comprarle un par de zapatos y le llevás directamente. Después verás si lo tiene que cambiar o justo le apuntaste al número, porque el Espíritu de Dios te va a apuntar a todo. Ahora, estar en el Espíritu del Señor es movernos a hacer misericordia para que la gente vea que Jesús está con ellos. Eso es ser reyes. Pero cuando el Espíritu del Señor se aparta, y esto me duele decirlo así, porque cuando el Espíritu del Señor se aparta de mí, doy el ejemplo de Saúl, Dios lo tuvo que sacar del reino, primero lo había puesto Dios, y sí, por supuesto lo había puesto Dios, era rey de Israel, pero hizo lo malo. La pregunta es, ¿tú estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo? ¿Tú no trabajas para ti? Eso te pasa por trabajar para comer, eso te pasa por trabajar para vestirte, eso te pasa por trabajar solamente para sustentar una casa. Cuando tú trabajas, debes invertir para poder proyectarte. Tú no puedes trabajar para comer porque escrito está, cuando tú falseas un mandamiento de Dios. Mire, cuando una persona dice, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Pero dice la Biblia, cuando tú trabajas para comer, dice que las aves no trabajan ni hilan y Dios las alimenta. ¿Cómo no te va a alimentar a ti, hombre de poca fe? O sea, significa de que entonces yo no tengo que trabajar para comer. Yo debo trabajar, si así quiero, lo debo hacer, pero para proyectarme, no para comer. Ahora saque esta conclusión. Cuando usted trabaja para comer, solamente le va a alcanzar para comer y a veces para vestirse. Fíjese, por ejemplo, en los tiempos de diciembre, este tiempo que pasó ahora. La gente, por causa de las fiestas, por trabajar, por cobrar un aguinaldo, todo para comer, es para lo único que le alcanzó. Y entonces en enero galguean todo el mes. ¿Por qué? Porque la gente tiene dinero para comer y no se debe trabajar para comer. Es una mentalidad, es una cultura pagana, es una cultura que la gente tiene de pueblos extraños, de pueblos ajenos al reino de Dios. Entonces nadie tiene un proyecto de nada. El Espíritu del Señor se ha apartado de muchos que van aún a las iglesias y aún con oficios ministeriales. Hay gente que tiene oficios ministeriales y se ha apartado el Espíritu de Dios de ellos. ¿Por qué? Porque Dios los está bajando a los Saúl, Dios está bajando a muchos Saúl. ¿Por qué razón? Porque Dios va a comenzar a levantar a los David. Pero ¿por qué? Porque los David vivían conforme al corazón de Dios. Amados y amadas, el Espíritu de Jehová el Señor dice, está sobre mí. Y eso es lo que Isaías profetizaba de Jesús. Jesús se lo pasó toda la vida estudiando, escuchando al Padre, para luego manifestar lo que había aprendido. Dice, porque me ungió Jehová. Ungir significa apartar a alguien. Yo quiero hacer énfasis en esto. ¿Te has permitido que Dios te unja?
¿Sabés qué lindo? Porque, por ejemplo, una vez mi suegro me comentaba que él fue a una carnicería y dice que estaba saliendo de la carnicería, por la puerta de la carnicería, ¿no? Que se había comprado un asado, no sé qué había comprado él, y iba muy contento saliendo de la carnicería, y una voz de Dios le habla y le dice: mi siervo también come asado. Y tuvo que meterse otra vez para la carnicería, dice, y dice que estaba riéndose, la gente no sabía por qué se reía, pero solo él había escuchado la voz que decía: mi siervo también come asado. O sea, tuvo que comprar un asado para su pastor esa vez, y llevó ahora 2 asados. ¿Por qué? Porque él había comprado uno para él, pero Dios le dijo que seguramente el pastor que él tenía también tendría ganas de comer asado. O sea, Dios lo que va a hacer es tener misericordia con el que tiene misericordia, no solo con el que va a comprar, sino con aquel que tiene deseo. Ahora, Dios no ha movido a ningún cuervo para venir a dejarte comida o alimento o sustentarte en algo. Si Dios te envió como Elías, si Dios te envía como el profeta bueno, a donde te mande. En este caso, Dios lo mandó a linda tierra donde estaba Jezabel, pero también lo envió después a una viuda de Sarepta. Y cuando Dios lo envía, Dios no va a sustentarse, sí se sustenta por sí mismo. Ahora, va a sustentar a otras personas, pero también va a sustentar su palabra en ti. Entonces, la idea de Dios es que el Espíritu de Dios se mueva. Si el Espíritu del Señor se mueve en mí, alguien cantaba cuando éramos chicos: si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu del Señor se mueve en mí, yo canto como David. Entonces, si el Espíritu del Señor se mueve en mí, ¿cómo es que no sé cómo están mis amigos, mis parientes, o mis hermanos, mis vecinos? ¿Puede haber necesidad donde hay gobernando un hijo de Dios, un rey en un barrio? ¿Puede que haya necesidades en una iglesia donde hay gente que está conforme al corazón de Dios? ¿Conforme al Espíritu del Señor? ¿Cómo es que yo no me doy cuenta de que alguien justamente está con una necesidad? Yo necesito desarrollar el estado, no emocional, sino el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, yo me doy cuenta de que hay abatidos a mi alrededor. Entonces, avendar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo sé yo si el corazón no lo veo, ni soy médico? Pero el corazón de ellos está quebrantado. Hay gente que solamente la escuchás y automáticamente te das cuenta. Ahora, si el Espíritu del Señor está sobre mí, yo voy a tener una palabra. ¿Por qué? Porque le han clamado a Dios. ¿Qué persona con necesidad no le ha clamado a Dios? Ahora, si una persona con necesidad le clama a Dios, Dios no tendrá hijos con respuesta. Entonces, en eso necesitamos nosotros entender que esta palabra, más allá de que habla de Jesús, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, bueno, justamente necesitamos entender que el Espíritu del Señor aún debe moverse en mí. Quería ampliar algunas cosas, pero no me voy a salir de aquí, y se me fue la hora. Porque dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cuando nos envía Dios, justamente es porque Dios ha elegido a alguien. Yo quiero que nos metamos en nosotros unos minutos. Si Dios me eligió a mí, ¿cómo te eligió a ti? Obviamente. Si Dios nos eligió, ¿sí? ¿Podríamos nosotros movernos en un estado emocional sin ser sensibles a lo que Dios tiene que hacer? No siendo sensibles, no importa si son las 2 de la mañana, no importa si son
las 10 de la mañana o justo a las 12 del mediodía. Mire, yo he vivido experiencias de niño, yo he vivido experiencias de muy jovencito, cuando el Señor de pronto teníamos todo un almuerzo en casa y no teníamos, porque no tirábamos manteca al techo, no teníamos a veces ni para comer. Mis padres tenía que, no solo era pastor, sino que a veces hacía changa, hasta que alguna vez encontró a un buen trabajo, pero a veces almorzábamos manzana y traía de la chacra manzana y almorzábamos manzana, manzana al horno, manzana rallada. Aprendimos todas las formas de comer manzana. Y a veces cuando había una comidita nosotros estábamos pero contentísimos, porque sentíamos olor a guiso, sentíamos olor a comida, y ¿sabés qué? Justo llegaba gente. Y cómo orábamos, y a veces nos mirábamos por si papá iba a esconder la comida, y decía, no, tenemos que compartir, porque la gente también tiene hambre, y si justo cayeron a esta hora, y digo, pero a esta hora van a llegar, y nosotros éramos muy chiquitos, y éramos 5 hermanos, o sea, éramos un par también. Entonces, el Señor nos probaba de esa manera. Pero cuando nosotros compartíamos los alimentos, orábamos, y el Señor multiplicaba de una manera tal que todo el mundo quedaba satisfecho, porque aún nosotros quedábamos pero redonditos, y encima que nos gustaba comer, porque en el caso mío éramos bastante glotones para comer, y aún sobraba, y decíamos, quedamos bien, y resulta que lo habíamos visto poco, pero cuando compartíamos los alimentos y orábamos, el Señor lo multiplicaba. Qué gozo que había cuando la pancita estaba completa. Amados y amadas, qué precioso que es cuando nosotros, conforme al corazón de Dios, nosotros podemos movernos. Si el Señor nos apartó para conocer sus leyes, sus maravillas, las virtudes que nosotros podemos entender, amado, necesitamos trabajar el Espíritu del Señor, necesitamos trabajar nosotros, que Dios tiene mucho trabajo para hacer. Buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Amado, hay muchas cosas que hacer. Hemos pensado egoístamente solo para nosotros, hemos pensado egoístamente solo para nuestras necesidades, trabajamos para comer, y no se trabaja para comer, se trabaja para proyectarnos. Vamos a una iglesia y solamente queremos, no sé, tener prácticas de las que nos movemos, oramos, intercedemos, pero no se mueve nada, porque el Espíritu del Señor a veces se ha apartado de nosotros. Yo quiero orar en este momento, porque si el Espíritu del Señor se apartó y en tu corazón decides volverte al Señor, en tu corazón decide que el Espíritu del Señor se mueva en ti, vas a comenzar a danzar, vas a comenzar a cantar, vas a comenzar a interceder, vas a comenzar a meterte en el Señor, porque si se aparta el Espíritu del Señor de nosotros, amado, nos va a suceder como le sucedió a Saúl, que el Señor lo apartó de su reino y empezó a tener perpetuidad en David. Digo perpetuidad porque Dios no va a fallar a su espíritu. Cuando digo perpetuidad, Dios va a poner algo perpetuo, de generación en generación. Dios va a poner, en este caso a David, Dios va a poner a su hijo Salomón, o sea, a gente que sí quiere escucharlo a Dios. Puede, amado, no es que nos tengamos que morir, pero puede que Dios nos saque del reinado y lamentablemente Dios tenga que poner a otro. ¿Cuál es la idea? Si Dios te puso en el barrio que estás, Dios te puso en la ciudad que estás, ¿por qué la ciudad está avasallada? ¿Por qué la ciudad está bajo tiniebla, desconocimiento? ¿Por qué los barrios? ¿Por qué la familia está en desconocimiento de áreas?
¿Por qué todavía la gente vive iniquidades cuando han sido ministrados bajo iniquidad? Porque a veces quiero entender y a veces no he sido explicado y yo necesito entender, como alguien me dijo, ¿sabes qué? Aparentemente es una iniquidad, ¿por qué no orás, por favor? ¿Por qué no me ayudás, no me explicás esto? Porque aparentemente es algo hereditario o es algo generacional o es una herencia que tengo, una mala herencia, necesito que esto no lo tenga más. Entonces ahí es donde uno dice, wow, cuando hay hambre, entonces uno automáticamente va a servir del pan de vida. Pero cuando alguien dice, no, pero eso ya es común en la familia porque todos lo tienen y ahora todos los vamos a tener. O sea, cuando una persona emparenta con la iniquidad, ahí es donde uno necesita a veces actuar para ayudarle a la persona, pero hay casos como hay mucha gente que ya está en el Señor, y entiende aún lo que es iniquidad, pero no quiere a veces tener esa ayuda de Dios para poder salir de las iniquidades. Bueno, cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros, lo que nosotros hacemos es meternos en el camino del pensamiento que Dios quiere tener donde nosotros estamos. Si donde tú estás hay abatidos, si donde tú estás hay gente quebrantada de corazón, si donde tú estás hay necesidad, amado, la pregunta que me hago, ¿para qué estoy? Porque se supone de que en el reino de Dios hay justicia, hay paz y hay gozo en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué razón no habría soluciones a mi alrededor? Llámese en mi hogar, llámese en mi persona. No puede haber un corazón abatido, amado, menos en nuestra familia. Si el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado, o sea, no solo el Espíritu del Señor, la palabra está, sino que me ha ungido, o sea, me apartó, pero ahora me envió, significa de que yo tengo una autoridad superior. Entonces no puedo yo permitirme, o sea, necesito entonces más aposento, más adoración, más escritura. ¿Para qué? Para que las palabras, las escrituras del Señor, la palabra santa, la voz de Dios se mueva en mi mente y yo entienda que a través del Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor es su palabra. Entonces también yo puedo moverme en el Espíritu de saber que una persona tengo que orar cierta área, que tengo que charlar en cierta área. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos puede mover también en eso, nos direcciona. Por eso es que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios está sobre mí, yo tengo las escrituras, yo escucho a alguien, un ejemplo, que la persona, no sé, anda, no sé, con una necesidad de enfermedad, tiene una enfermedad, perdón, y tiene necesidad de ser sana, porque no solo una enfermedad duele, sino que en muchos casos incomoda, en muchos casos no hay cómo sustentar a veces un remedio, y la persona, claro, sufre, no importa lo que sea, por más que la gente desde afuera, pequeño, pero una pequeña dificultad, una cortadura del dedo nada más, y la persona no tiene para una curita, y justamente duele. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que tiene el Espíritu del Señor no se ha movido? No es que la persona te tiene que contar que se cortó el dedo para que le vayas a comprar una curita, tampoco andar preguntándole, ¿querés que te compre una curita? No, yo necesito moverme. Una persona que sufre, por ejemplo, de algo emocional, hay gente que no te la va a contar, pero una persona que está en un reino que todo lo sustenta, y que tiene el Espíritu de Dios, que lo ungió Dios y que luego lo apartó Dios, pero que también Dios lo envió, amado, es como que nosotros la tenemos toda, pero a veces no traemos el sustento a nadie. Entonces no quisiera yo estar, que el Espíritu del Señor sea parte de mí. Y eso es lo que quiero orar en esta mañana,
Porque si el Espíritu del Señor se aparta de mí, entonces no voy a tener dirección de algo, no voy a saber cómo ayudar a la gente, no voy a saber cómo poder traer una palabra que arregle un matrimonio, que arregle la mentalidad de los jóvenes, que arregle la mentalidad de los ancianos, que traiga un espíritu diferente, que se mueva un aire diferente. Entonces yo necesito moverme en el Espíritu del Señor. Cuando el Espíritu del Señor está sobre mí y dice que por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, si Dios me envió, significa ser enviado, es movernos bajo una unción especial de autoridad, de gobierno, apostólica, profética. Y si usted está en este momento con ganas de orar por su casa o por la casa de alguien, amado, comience a hacerlo, no se meta en guerra espiritual de demonios, sino que la guerra que usted tiene que hacer es entrar en paz. La mayor guerra espiritual que una persona puede hacer es entrar en paz. ¿Cómo entro en paz? Yo necesito las escrituras. Padre, tomo de las escrituras, la aplico en mi boca para llevarlas a la casa de la persona que uno siente orar, ¿no? Llámense nuestros hermanos, nuestros padres, no sé si sobrinos, cuñados, nietos, a donde nosotros sintamos de poder orar, tome las escrituras y el Espíritu de Dios lo envía donde usted ve o siente una necesidad, porque Dios tiene misericordia con quien tiene misericordia. Y lleva su gracia y lleva su espíritu a donde la gente está clamando y lo está necesitando a Dios. Pero Dios tiene buenos enviados. Dios tiene buenas personas con su espíritu para que sustenten la tierra, para que Dios sustente los hogares y Dios sustente nuestras generaciones. Bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios por este precioso, precioso momento de su espíritu sobre nuestros hogares. Padre Celestial, te adoramos y te honramos y te damos gracia. Precioso Jesús, te damos gracia. Precioso Dios, precioso.